Decíamos que el 15 de mayo fue el Día de la Familia, una palabra ernestina que, como decías vos en el bloque anterior, ha ido cambiando en su concepción, ¿no? Antes teníamos como la Sagrada Familia, digamos, de modelo o de estereotipo, pero después fue cambiándose la mamá, el papá y los hijos y fundamentalmente apostamos a hablar de este tema porque cuando veníamos en las semanas anteriores hablando de la pobreza en la Argentina, los números nos decían que el 60% recaía sobre los chicos, o sea, 6 de cada 10 niños o adolescentes viven bajo la línea de la pobreza hoy en Argentina. Entonces nos preguntábamos, ¿tienen el futuro embargado? ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Quién los atiende? Hay mucha gente en la sociedad que no sabe quién se dedica a cuidar a esos chicos y es justamente el Estado y a través del Ministerio de Justicia. Por eso tenemos invitada a Liliana Gaitán, que está a cargo es la directora de Fortalecimiento Familiar de, además, la CENAF, también Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bienvenida, Liliana, a nuestro programa. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por recibirme y por poder hablar de esto, precisamente de esta franja de niños y niñas que atraviesan por situaciones complejas, difíciles, que nuestra Secretaría obviamente toma intervención en los casos más difíciles, que son cuando se encuentran en situación de vulneración de alguno de sus derechos. En esto, como Secretaría, sí venimos trabajando fuertemente con todas las medidas de protección que se despliegan ante una amenaza de vulneración de derechos, pero bueno, luego cuando esto avanza y no se revierte, sobre todo en situaciones de violencia intrafamiliar, de consumo problemático de sustancias por parte de los progenitores, cuando no se revierte la situación, debemos intervenir adoptando lo que se llaman medidas excepcionales, que es cuando retiramos al niño o niña de su centro de vida de su o adolescente familiar. Porque mucha gente pregunta, porque vemos tantos casos en las noticias, ¿no? De niñitos, incluso el caso de Upuy tuvo una repercusión impresionante y de ahí la opinión pública empezó a reflexionar, bueno, ¿quién actúa? ¿Por qué no se lo sacan a tiempo? Bueno, a veces la gente juzga, no sabe y demás, y está bueno saber cómo funciona el Estado en este sentido. Decías, Liliana, que por allí hay problemáticas de consumo, problemática, valga la redundancia, golpes, a veces abusos. De este panorama, ¿has visto que de la pandemia hasta ahora, que estamos en una situación económica muy difícil en el país, se han acentuado los casos y las denuncias? Se ha acentuado la situación de vulneración de derechos de los niños y niñas, sí. Posterior a la pandemia y el deterioro social y económico que existe ha llevado a que sea cada vez más alta la demanda en términos de denuncia, sea de instituciones públicas, instituciones de educación, de salud o de la misma sociedad, que pone en evidencia alguna situación puntual donde se debe intervenir. Y lo que pasaba antes es que de pronto uno se apoyaba en la red familiar extensa y esa red familiar se ofrecía para el cuidado de un niño o una niña o un adolescente, y hoy esa red está deteriorada, también es vulnerable, entonces debemos recurrir a alternativas de alojamiento que son familias de acogimiento. Claro, ya no es fuerte la figura del tío, de la abuela, también la crisis, ¿no? Hace que cada uno tire para comer en su propio rancho, por decirlo de alguna manera, y se rompan los vínculos familiares. Entonces, por allí, si no, tampoco le alcanza a la abuela para la comida, es difícil que pueda acoger a los nietos, por ejemplo. Es que nos encontramos a veces con grupos familiares, abuelas, que ya vienen cuidando 4 nietos, 5 nietos, que ya fue delegado ese cuidado por nuestra Secretaría, o a veces en forma voluntaria por parte de la mamá,
Y bueno, nos encontramos con un grupo que no puede seguir incorporando miembros porque, como bien vos decís, es difícil la situación económica y no es que se amplía. Por más que nosotros gestionamos los recursos necesarios, sea la asignación universal para que la pueda percibir esa familia, pero bueno, a veces no es solamente lo económico, es el tiempo, porque la gente tiene que dedicarse a tener un trabajo extra, claro, para poder sumar un ingreso más. Todo eso hace que nos encontremos en una situación donde debemos recurrir a este dispositivo que ya tiene 15 años, que son las familias de acogimiento, que lo que hacen es abren un espacio de cuidado para niños y niñas alternativo a la institucionalización. Claro, en esto quiero hacer hincapié, Ernestina, porque me parece que se llama así el programa, lo dice Liliana, pero lo quiero recalcar, se llama Familias para Familias. Hay chicos que hoy por hoy están esperando que las familias que estén mejor puedan tener transitoriamente a niños que están en una situación de vulnerabilidad, por supuesto a través de la intervención de la CENAF. Hay muchos chiquitos que no tienen hoy quienes los cuide, quienes les dé de comer, quien les dé amor, quien los abrace, quien los despierte, quien los mande a la escuela. Esta es lamentablemente la situación. Y la entidad estatal que interviene está a cargo de Liliana Gaitán, aquí en la provincia de Córdoba. Entonces, este programa es para gente que tiene mucho, mucho amor para dar, porque sabemos que esto es transitorio, Liliana, no es una adopción definitiva. Y te quería preguntar sobre eso, porque también hay un prejuicio social que dicen hay muchos obstáculos para la adopción. No. ¿Es así? No, bueno, yo no soy la encargada de hablar de adopción, depende del Poder Judicial, pero no es que hay obstáculos. En realidad hay niños que están esperando ser adoptados, lo que pasa es que no son bebés, y la gente que desea adoptar mayoritariamente se inscribe en un rango etario que es de 0 a 1 año, donde obviamente son pocos los bebés que pueden quedar en adopción en el transcurso de 1 año. En cambio, si esas familias se inscriben en un rango etario que va de los 5 a los 8, o para grupo de hermanos, o de 8 a 10, es muy probable que los llamen rápidamente. Claro. No es burocrático, es lo que yo elijo, y lo que yo elijo, si no existe una cantidad importante de bebés que queden en condición de adoptabilidad, voy a tener que esperar mucho tiempo. Es muy importante, Ernestina, esto, ¿no? Sí. Tenías que hacer una pregunta. Sí, también en relación a eso, le quería preguntar sobre los trámites de adopción, pero también quisiera saber, Liliana, ¿cómo son o cómo se maneja la CENAF con los sistemas de control en aquellas residencias donde conviven chicos que están en ese proceso, que están judicializados, con casos judicializados, que todavía que fueron separados de su familia natural, están esperando pasar por alguna casa de acogida, pero están, mientras tanto, conviviendo con otros chicos en situaciones similares en estas residencias? Lamentablemente, son pocos, por suerte, pero ha habido casos de denuncias, de casos de chicos que han sido abusados o golpeados en estas casas transitorias, no las de familias de acogida, sino las que conviven todos juntos. ¿Cómo son en ese caso los controles que garantiza la CENAF para garantizar la seguridad de esos chicos y no provocar, por ejemplo, que se escapen y que vayan a vivir a la calle o que vuelvan a una situación peligrosa en sus casas naturales? El sistema de alojamiento residencial, insisto, tampoco depende de mí, pero yo te puedo dar un pantallazo general. ¿Cómo decirte? Sí, las residencias de nuestra Secretaría son residencias abiertas. Nosotros intentamos la mejor posibilidad de contención y que este transcurso del niño a la niña por el alojamiento residencial sea corto, no se prolongue en el tiempo. Eso es lo que intentamos cuando tenemos alternativas donde el niño o la niña pueda volver con su grupo familiar. En otros casos sí apelamos a que puedan salir
con familias de acogimiento cuando tenemos familias de acogimiento que se proponen, que tampoco es simple, porque también las familias de acogimiento suelen proponerse para el rango etario más pequeño. Sí. Ahora, vos me decís en términos de control, nosotros lo que tenemos es una supervisión por parte de equipos técnicos de los niños y niñas que transitan por estas residencias, obviamente escuchándolos, y cuando hay alguna situación de denuncia, obviamente que se toman las medidas judiciales que correspondan, pero nunca queda una situación de denuncia sin ser atendida. Claro, claro. Bueno, vamos a ver, Ernestina, el informe que teníamos preparado de producción, que justamente relata esta realidad antes del cierre de esta importante entrevista. Un futuro embargado. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica publicó un informe estadístico que revela el retorno de las privaciones que afectan a la infancia argentina. El estudio destaca las deudas sociales que limitan el desarrollo de niños y niñas, señalando que estas deudas han vuelto a los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia la naturaleza estructural de las carencias y desigualdades sociales. Según el informe, 6 de cada 10 niños y niñas o adolescentes de hasta 17 años en Argentina viven en la pobreza, lo que hoy representa 8,2 millones de personas. Además, más de 4,2 millones de niños y niñas experimentan problemas de alimentación. El informe de la UCA sobre la pobreza en Argentina aborda diferentes dimensiones de los derechos de las niñas y los niños con el objetivo de ofrecer un diagnóstico preciso de las principales deudas sociales y desigualdades sociodemográficas, socioeconómicas y regionales urbanas. Estas dimensiones incluyen la alimentación, la salud, el hábitat, la subsistencia, la crianza y socialización, la información, la educación y las protecciones especiales relacionadas con el trabajo infantil. En cuanto al derecho a la alimentación, el informe revela que la inseguridad alimentaria ha aumentado un 44% entre 2010 y el 2022, con un deterioro especialmente pronunciado en los últimos 5 años. Durante la pandemia del 2020 se alcanzó el peor momento con una tasa de inseguridad alimentaria del 37,2%. Aunque ha habido cierta mejora en los últimos 2 años, todavía un tercio de la población infantil sufre privación alimentaria en el segundo semestre del 2022. La inseguridad alimentaria severa, que implica que los niños y niñas pasen hambre debido a la falta de comida, ha experimentado un aumento significativo en los últimos 5 años, llegando al 15% en el 2020. Sin embargo, ha habido una progresiva recuperación, alcanzando el 12,4% en el 2022. Se destaca que las ayudas alimentarias directas e indirectas, como los comedores escolares y comunitarios, han aumentado su cobertura y han llegado al 59% de la población infantil en 2022. A pesar de estos esfuerzos, erradicar el hambre sigue siendo una meta compleja debido a la inestabilidad del mercado laboral, la alta informalidad y la creciente inflación. Bueno, estaríamos años, Liliana, hablando de esto porque, a mí el instinto de mamá me sale por todos lados y creo que como sociedad tenemos una deuda moral con los niños, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que esto no suceda. Y tenemos la buena, ¿cuántas familias cuentan hoy, con cuántas familias de acogimiento cuentan hoy dentro de tu dirección? Tenemos cerca de 150 familias en toda la provincia que alojan hoy 160 niños y niñas. Y sí es importante lo que acabamos de ver, porque lo que yo quiero señalar es que estamos haciendo visibles un grupo de niños y niñas que no eran visibles antes. Claro. Antes de que se apruebe la ley. Antes la sociedad descansaba diciendo, están los jueces de menores,
las residencias y los niños están cuidados. Era mejor no mirar. Y hoy los estamos mirando. Y por mirarlos agradecemos a la sociedad que se compromete y que brinda ese espacio de contención sustitutivo de lo que es una residencia. Muchísimas gracias, Liliana, y reiteramos la invitación. ¿Nos podés dar los datos? Primero, ante un caso de conocimiento de abuso de un niño, abuso sexual, de golpes y demás, ¿a qué número telefónico se puede llamar? Está el número de denuncia de la línea 102, pero cuando se trata tema de abuso es una fiscalía. Es una fiscalía. Y en el caso, bueno, de familias para familias, hay mucha información en las redes que pueden obtener, y si no, pueden llegarse al Pablo Pisurno. Pablo Pisurno, edificio Eva Perón, de lunes a viernes, de 8 a 18, diariamente al teléfono 434-3332 o al mail familiadeacogimiento@gmail.com. Bueno, si usted tiene una familia funcional, si no está pasando una situación difícil económicamente y puede dar el amor que un bebé, un niño o unos hermanitos necesitan, le puedo asegurar que lo que usted va a hacer una gran obra. Familias de Acogimiento es un programa maravilloso y todos los que puedan quedan invitados, Ernestina, para ayudar a la infancia. Porque estas ayudas, sin duda, yo creo que los chicos no las olvidarán nunca más en la vida. Gracias, Liliana, por tu tiempo. Gracias.